Buenas tardes, amados hermanos, amigos, familia. Es un privilegio poder compartir con ustedes en esta tarde un mensaje que Dios ha puesto en mi corazón y el anhelo es poderle edificar, ser de bendición para su vida. Quiero compartirles el mensaje sobre la iglesia de Filadelfia. Esta iglesia la encontramos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo número 3, del versículo 7 al versículo número 13. No voy a leer los versículos por causa del tiempo, pues no quiero extenderme mucho, quiero ser concreto con este mensaje que quiero transmitirles. En el libro de Apocalipsis se mencionan 7 iglesias. Yo en lo personal creo que cada una de estas iglesias tienen mucho que ver con la historia del género humano, empezando desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis, desde los tiempos de la creación del universo, la creación de la tierra, la creación de los animales y la creación del ser humano. Aunque no es el tema, las 7 iglesias del libro de Apocalipsis, sin embargo, quiero compartirles una introducción acerca de cada una de ellas. Por ejemplo, la iglesia de Éfeso, que es la primera iglesia que se menciona en Apocalipsis, es la iglesia del huerto. La segunda iglesia es la iglesia de Esmirna, y esta es la iglesia que tiene mucho que ver en los tiempos de que el pueblo de Dios estuvo en Egipto. La tercera iglesia es Pérgamo, y es la iglesia del desierto, en los tiempos del profeta Balaam. La cuarta iglesia es la iglesia de Tiatira, que es la iglesia en los tiempos de Jezabel. La quinta iglesia es la iglesia de Sardis, que esa es la iglesia del tiempo de los apóstoles, cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra haciendo milagros, prodigios y maravillas. La sexta iglesia es la iglesia de Filadelfia, de la que yo les quiero hablar en esta tarde, que es la iglesia de este tiempo, es la iglesia del arrebatamiento. Yo creo con todo mi corazón que todo lo que estamos viviendo a nivel del mundo entero es porque nuestro Señor Jesucristo está cerca y Él va a venir a recoger a su amada, a esa iglesia a la cual Él le prometió que volvería y que se la llevaría. La séptima iglesia es la iglesia de la Odisea, que es la iglesia que pasa la tribulación, la iglesia que no fue ni fría ni caliente, la iglesia que fue tibia, y por eso la van a vomitar y la van a arrojar a la gran tribulación. Pero hoy quiero enfocarme en la iglesia de Filadelfia, esta iglesia que nos va a tomar un poco de tiempo. Como les dije al principio, no me voy a extender mucho, quiero dejar algunos puntos que serán de bendición y de edificación para su vida. Filadelfia significa amor de hermano o amor fraternal. Creo que en este tiempo en el cual no hemos podido congregarnos por esta pandemia que está afectando al mundo entero, las disposiciones de los gobiernos, las cuales debemos de obedecer y estar en casa, creo que este es el momento en el que tenemos que manifestar el amor a nuestro hermano, el amor fraternal. Hoy lamentamos mucho no poder tener reuniones con nuestros hermanos de la carne, con nuestra familia, a quienes amamos con todo nuestro corazón, a quienes extrañamos estos 8 días que llevamos encerrados aquí en casa. Hoy no podemos tener esas reuniones pastorales que teníamos regularmente todos los jueves aquí en Guatemala con los pastores de la red que Dios me ha permitido cubrir, a quienes extraño darles un abrazo, extraño darles la mano, ese amor de hermanos que hoy desde nuestras casas
tenemos que manifestar. ¿Cómo? No saliendo de nuestra casa. Ese es parte del amor en el que podemos manifestarle a nuestro hermano. Porque si salimos podemos ser contagiados y podríamos llegar a afectar a nuestros familiares también o a nuestros amigos. Hoy les mandamos un abrazo muy fuerte desde nuestra casa. El apóstol Mario los ama, los bendice y les desea lo mejor estando en su casa. Pero quiero que reflexionemos en algunos puntos importantes sobre esta iglesia de Filadelfia. Quiero que veamos cómo nuestro Señor Jesucristo se presenta a esta iglesia. En el versículo número 1, Jesús se llama a sí mismo el Santo y el Verdadero. Él es el que le escribe a la iglesia de Filadelfia. Y creo yo que hoy más que nunca, uno de los propósitos divinos por los cuales Dios permitió que los gobiernos dieran la orden de que no saliéramos de nuestra casa, es para que tengamos un tiempo para santificarnos. La palabra santo significa apartados de, y creo que nuestro Señor Jesucristo fue apartado para Dios, apartado para que se dedicara al propósito divino de Dios, apartado para que viniera a este mundo y muriera en la cruz del Calvario dando su sangre preciosa para el perdón de nuestros pecados. Y hoy nosotros tenemos que ser santos, apartándonos de. Es una oportunidad y una bendición que tenemos al no salir de nuestra casa. Yo sé que también adentro de casa hay pecado, yo también sé que adentro de casa nos podemos contaminar, pero es una muy buena oportunidad para que nosotros entremos al Espíritu del Santo de Israel, que es nuestro Señor Jesucristo. Nos volvamos a Dios con un espíritu de arrepentimiento, con un corazón quebrantado, con una humildad de reconocerlo a Él como el único y verdadero Señor. Y la otra manera en la que Él se presenta a la iglesia de Filadelfia es diciendo el verdadero. Yo sé que en el mundo entero hay muchas religiones. No sé exactamente cuántas religiones puedan haber, pero cada una de las religiones decimos tener la verdad. Yo sé que nuestro Señor Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. También sé que nadie puede llegar al Padre sino por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si la religión en la que tú crees, la que tú compartes, no creen que Jesucristo es la verdad, no creen que es el único Hijo de Dios, el único intermediario entre Dios y los hombres por los cuales podamos ser salvos, el único camino al que podamos llegar a nuestro Padre Celestial, entonces quizás no estás en la verdadera, no conoces la verdad. Y si no conoces la verdad, tampoco conocerás al verdadero. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo se le presenta hoy a la iglesia de Filadelfia de este tiempo como el santo y el verdadero. Y qué hermoso es confiar en Él y saber que en Él conocemos la verdad, caminaremos en la verdad y practicaremos la verdad. Me llama también mucho la atención acá. Nuestro Señor Jesucristo le dice a la iglesia de Filadelfia que Él tiene la llave de David. Y a mí me llama mucho la atención porque hace unos días atrás yo hablé sobre el tabernáculo de David. ¿Y cuál era esa llave que tenía David? La llave era que él podía estar las 24 horas, los 365 días del año en la presencia de Dios. David, el tabernáculo de David no fue como el de Moisés, ni fue como el de Salomón. Ahí habían ceremonias, ahí habían ritos, ahí habían tradiciones para poderle hacer culto a Dios. En el tabernáculo de David no había
esos ritos, esas ceremonias. No habían intermediarios. Las personas que llegaban al patio de la casa de David podían ver el arca y podían entrar hasta la presencia de Dios y poder verla. Hoy tenemos la bendición y hoy le dice el Señor a la iglesia de Filadelfia de estos tiempos: yo tengo la llave de David. Y tenemos la oportunidad hoy de estar en nuestra casa, orar, leer la palabra de Dios, adorarlo, cantarlo. No tenemos intermediarios. Podemos tener hoy la llave de David en nuestra casa para poder entrar a la presencia de nuestro buen Dios. También quiero que veamos algunas características que tenía la iglesia de Filadelfia. El Señor le dice a la iglesia de Filadelfia que Él conoce sus obras y sabe que la iglesia de Filadelfia tiene poca fuerza. Así lo transcriben nuestras Biblias. Pero hay una palabra en griego que lo que significa es micros. Esta palabra no se traduce como tienes poca fuerza, sino como eres una iglesia pequeña. Yo sé que, aunque digamos que somos millones de cristianos evangélicos en el mundo entero, hay una iglesia pequeña que tiene las características de esta iglesia de Filadelfia. Por eso veo yo muy importante el mensaje que Dios puso en mi corazón para poder compartirlo con ustedes. Esta iglesia pequeña no solamente es en cantidad o en número, es una iglesia pequeña comparada con la sociedad y la cantidad de billones de seres humanos que hay en el mundo entero. Pero también me llama mucho la atención porque el Señor le dice a la iglesia una palabra interesante. En el griego significa, en el griego está escrito como ejo, que significa posees. O sea, es una iglesia pequeña, quizás pueda ser una iglesia débil, pero posee algo la iglesia de Filadelfia. La iglesia de hoy es una iglesia pequeña, pero que posee un poder, un dunamis que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado. Un poder en el cual tenemos la autoridad para atar en la tierra, y lo que atemos en la tierra será atado en los cielos. Un poder para que lo que desatemos en la tierra será desatado en los cielos. Ese poder que Dios nos ha dado es un poder que poseemos para poder cambiar circunstancias, para poder hacer milagros, prodigios y maravillas a través del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Filadelfia era una iglesia que posiblemente no tenía grandes recursos. Era como en el tiempo del apóstol Pedro y Juan cuando llegaron al templo de la Hermosa, cuando estaba ahí el cojo pidiendo limosna en la entrada. Y Pedro le dijo: no tenemos oro ni tenemos plata, pero lo que tenemos te lo damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo y profetizo que este tiempo que estamos pasando en nuestra casa es porque Dios nos está llenando del Espíritu Santo y nos va a dar un poder, nos va a dar una fuerza y una autoridad sobre toda hueste del diablo, sobre toda enfermedad, sobre todo espíritu inmundo y sobre toda pandemia y todo lo que esté atemorizando al mundo entero. La iglesia va a salir de las casas, vamos a salir de casas. En el tiempo que Dios establezca, vamos a salir, pero la iglesia no va a salir como entró en las casas. La iglesia va a salir como cuando nuestro Señor Jesucristo fue llevado por el Espíritu Santo al desierto, donde fue tentado por 40 días. Pero cuando el Señor salió de esa prueba de los 40 días, bajando de ese monte, nuestro Señor Jesús bajó con autoridad.
Así será la iglesia de nuestro Señor Jesucristo en estos tiempos. Saldremos con un poder poderoso de autoridad y todos sabrán que nuestro Señor Jesucristo es el Señor y el único Dios en el mundo entero. Hay algo que también me llama mucho la atención de esta iglesia de Filadelfia. Esta iglesia de Filadelfia tenía dos características muy importantes y creo que hoy tienen mucho que ver con lo que estamos viviendo en estos tiempos. Número uno, esta iglesia de Filadelfia había guardado la palabra del Señor y no habían negado su nombre. No importando cuál circunstancia, cuál prueba tan difícil que hayan pasado, ellos se habían guardado en estas dos características importantes. La primera, habían guardado la palabra del Señor. Y la segunda, no habían negado su nombre. Es decir, que era una iglesia que no se había desviado de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Fue una iglesia que no se apartaron de la doctrina de los apóstoles. Fue una iglesia que aunque le vinieron pruebas, persistieron, perseveraron en la palabra que tenían los apóstoles. Hoy la iglesia que va a ser guardada, hoy la iglesia que va a ser bendecida, es aquella que ha guardado la palabra del Señor. Es aquella que ha atesorado la palabra. Es aquella que ha amado con todo su corazón la palabra de nuestro Señor. Y segunda característica, no habían negado el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ni ante la sociedad, ni ante los amigos, ni ante los enemigos, ni ante los que se burlaran de ellos por predicar a nuestro Señor Jesucristo. Hoy hay una promesa maravillosa para ti y para mí, para los que hemos guardado su palabra y la hemos amado, para todos los que no hemos negado el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ni nos hemos avergonzado y hemos testificado de Él, y a cuantas personas nos han preguntado si somos cristianos, si somos evangélicos, aún conociendo y sabiendo que sí hemos fallado, que sí hemos pecado, que nos arrepentimos de todo corazón, pero sin embargo nunca hemos negado el nombre del Señor, ni nos ha dado vergüenza decir que somos hijos de Dios y que somos cristianos evangélicos. Ahora veamos aquí en el versículo número 8. Por favor, ahí en Apocalipsis capítulo 3, veamos lo que el Señor Jesucristo le dio a la iglesia de Filadelfia. Él le dijo a esta iglesia: he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Yo quiero compartir con ustedes este pensamiento sobre cuál es esa puerta que nuestro Señor Jesucristo le ha abierto a la iglesia de Filadelfia, la cual nadie puede cerrar. Para mí es predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo al mundo entero. Las iglesias como edificio se pueden cerrar, no podemos congregarnos, pero la iglesia de Jesucristo jamás dejará de predicar el evangelio. Hoy tenemos en nuestras manos los medios, las redes sociales. Hoy podemos predicar el evangelio por YouTube, por Facebook, por cualquier red, por televisión, por radio. Y me impresiona mucho que hoy la mayoría de apóstoles y pastores estamos transmitiendo el evangelio de nuestro Señor Jesucristo desde nuestras casas. Porque nuestro Señor Jesucristo ha abierto una puerta que nadie puede cerrar. Predicaremos el evangelio y llegaremos al mundo entero a través de estos medios.
Hoy le decimos a nuestros amigos que todavía no conocen a nuestro Señor Jesucristo. Hoy le decimos a nuestras familiares que todavía no conocen y no le han entregado su vida a nuestro Señor Jesucristo. Hoy le decimos al mundo entero, aquellas personas que todavía no le han entregado su vida a nuestro Señor. Este es el tiempo. La mejor decisión que puedes tomar en tu vida es reconocer a nuestro Señor Jesucristo como Señor y como Salvador. Pedirle perdón de tus pecados. Romanos, en el capítulo 10, el apóstol Pablo dice que la salvación depende de creer y de confesar. Dice la Escritura, si crees con tu corazón y confiesas con tu boca que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, que dio su sangre preciosa y que resucitó al tercer día, si tú lo crees con tu corazón y lo confiesas con tu boca, tú serás salvo. Hoy el Señor le ha dado esta puerta preciosa, maravillosa a la iglesia de Filadelfia de estos tiempos. No calles, hermano cristiano evangélico, no calles. Comparte el evangelio, la palabra de nuestro Señor Jesucristo con tus familiares, con tus amigos, por medio de este medio que Dios nos ha permitido tener a través de estas redes. Es la oportunidad que nuestro Señor Jesucristo nos da de predicar el evangelio a toda criatura y que este evangelio llegue hasta los confines de la tierra. La última parte que quiero compartir contigo, que es la principal, que es el propósito divino por el cual el Señor puso este mensaje en mi corazón para compartirlo contigo, se encuentra ahí en Apocalipsis 3:10. La Biblia dice aquí que le vendrá una hora de prueba al mundo entero. Hace muchos años atrás yo prediqué sobre 5 horas muy importantes para nuestra vida y para el mundo. Tengo ese mensaje aquí en mis archivos, que creo que voy a volver a retomarlo, lo volveré a leer y si puedo lo compartiré con ustedes. Pero dentro de esas 5 horas que se menciona en la Biblia, que son horas muy importantes, se menciona esta hora de Apocalipsis 3:10, la cual te invito a que leas ahí en tu Biblia. Dice ahí la Escritura que vendrá una hora por la cual el mundo será probado. Hace muchos años yo me preguntaba, ¿cómo será esa hora? Tenemos la prueba que le vino a Estados Unidos a través de esas 2 torres, las de Nueva York, y inmediatamente todo el mundo apoyó a Estados Unidos. Cuando vino ese gran terremoto a Haití, todo el mundo apoyó a Haití. Han venido pruebas a naciones, pero hoy estamos en una prueba que la Biblia dice que será una prueba donde el mundo será probado, no una nación, no un continente, el mundo entero. Yo me pregunté siempre qué catástrofe iba a venir, qué prueba iba a venir. En el 2000 pensé que vendría una prueba sobre sistema de computación, pero ve ahora, hoy estamos en un momento muy difícil y creo que es el cumplimiento de esta palabra. Cuando Dios mandó la última plaga, cuando Israel estaba en Egipto y Faraón no quería soltar al pueblo de Dios, la última plaga que Dios envió fue la del ángel destructor, donde le vendría muerte a los primogénitos de los egipcios. Dios le pidió a Moisés que le dijera a todo el pueblo de Dios
Israel que no salieran de las casas y que pusieran en los dinteles de las puertas de las casas la sangre del cordero. Es lo mismo que Dios está haciendo hoy con nosotros, iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Él ha prometido guardarnos de esa hora, de esa prueba que vendría sobre el mundo entero. ¿A quién se lo ofreció? A la iglesia de Filadelfia. ¿Y qué características tenía la iglesia de Filadelfia? Número 1, habían guardado su palabra. Número 2, no habían negado su nombre. Hoy estamos en esa prueba. Y todos los que hemos guardado su palabra, que no nos hemos desviado, que no hemos andado en olas de doctrina, que hemos perseverado en la doctrina sana, en creer que nuestro Señor Jesucristo es Señor y Salvador. Los que no hemos negado su nombre, los que nos hemos mantenido fieles a pesar de nuestras debilidades y de nuestros pecados, pero hemos seguido confesando que Él es nuestro Señor y de nuestro Salvador, hay una promesa. Y esa promesa es que Dios nos guardará de la hora y de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Por tanto, debes de estar tranquilo, confiado, porque la peste, la epidemia no tocará la puerta de tu casa. Tú estás guardado y yo estoy guardado. La sombra del Altísimo nos guarda, nos cubre. Hay una promesa poderosa para nosotros. Desde aquí, de la sala de mi casa, que también es tu casa, te mando un fuerte abrazo. Te puedo decir con todo mi corazón que te amo, que obedezcamos la orden del presidente y que también obedezcamos la orden divina celestial. Nuestra casa hoy es nuestro refugio. Hoy es el lugar donde Dios ha prometido guardarnos de esa hora y de esa prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Te mando un fuerte abrazo y te mando 1000 bendiciones. Hasta la próxima. Bye.